Soy Jesús María Lazcano y mi mundo es el arte. Ciertamente, a nada que prestemos un poquito de atención en el mundo que nos rodea, este primer mundo occidental, estamos invadidos por las imágenes. Imágenes que no son para nada anodinas y que de alguna forma tienen una gran carga simbólica y que determinan nuestra forma de entender la realidad. Una realidad que muchas veces está, discutiendo con la propia imagen de la realidad y hace que en la mayoría de las experiencias que tenemos en el mundo tenga más que ver con esa dependencia a generar imágenes que la propia experiencia directa con el mundo. El arte trabaja en esas áreas, intenta, como bien decía Paul Klee, desvelar lo imposible, lo que no vemos, ¿no? Y en ese esfuerzo por desvelar, por levantar capas, por mostrar esas capas de la realidad que en una primera instancia no podemos acceder, realmente también plantea incluso preguntas incómodas, ¿no? Una especie como de grieta en la realidad, donde nos invita a asomarnos y que incluso en ocasiones puede llegar a no gustarnos lo que vemos, ¿no? Pero es precisamente esa capacidad que tiene de provocación, de generar situaciones de tensión, de hacernos preguntas, esa capacidad de emocionar y de comunicar, realmente es el arma del arte, ¿no? Tiene esa capacidad poderosa de envolvernos y de hacernos reflexionar sobre de qué manera estamos acercándonos o entendiendo lo que nos rodea alrededor y hasta qué punto nuestras propias experiencias reales son intensas o no, y hasta qué punto llegan, ¿no? Por eso el arte es fundamentalmente necesario en esta sociedad. Yo creo que es básico y es una magnífica herramienta de conocimiento para hacer que nuestra propia experiencia vital sea rica, intensa, rica, emocionante, sensible y vivamos intensamente.